Guatemala, país subtropical ubicado en América Central, lugar de altos volcanes y poseedor del profundo lago de Atitlán. Oculta en sus tierras los misterios de antiguas civilizaciones de Mesoamérica, como la maya y la olmeca. Pero, ¿son los vestigios de estas culturas una guía para comprender los fenómenos que existen fuera de este planeta? En el episodio de hoy, observaremos desde el enigma de las construcciones mayas en Guatemala hasta avistamientos de ovnis registrados en cámara. Esto es, 10 cosas que te harán creer en extraterrestres. Guatemala. Número 1. Las ruinas de Tikal. Comenzamos la búsqueda de respuestas en el municipio Flores, departamento de Petén, a unos 484 kilómetros de la capital de Guatemala, donde se alza una de las ciudades más imponentes de la antigua civilización maya, la misteriosa y enigmática Tikal. A partir del año 800 después de Cristo, estos lugares sagrados fueron abandonados uno tras otro: Palenque, Copán, Naranjo y finalmente Tikal. Los eruditos creen que, en su apogeo, la población maya pudo haber sido tan grande como alrededor de 20 millones, pero después de un colapso, hasta el 95% de los mayas estaban en paradero desconocido. ¿Qué pudo haber pasado? Las tumbas de las diferentes familias gobernantes descansaban debajo de las edificaciones. ¿Por qué abandonarlos? ¿Qué fue aquello que los impulsó a marcharse? Sabemos que para los mayas, el culto a sus ancestros era sumamente importante. ¿Qué acontecimiento tan extremo ocurrió o estuvo a punto de ocurrir? Sabemos que una guerra no sería la causante, porque las pirámides no muestran signos de desgaste más allá del mismo tiempo. Simplemente se fueron y no sabemos por qué. Una investigación publicada por la revista Nature sostiene que hubo contaminación en sus pozas de agua y a eso se le sumaron las sequías del siglo IX. Pero la falta de agua potable no podría ser razón suficiente para abandonar Tikal. A lo largo de su apogeo, demostró que tenían la capacidad de superar este obstáculo y más. ¿La huida de la ciudad estuvo influida por alguna fuerza mayor? Los historiadores han señalado que la desaparición parece corresponder con el final de uno de sus ciclos del calendario llamado Cuenta Larga. Es una cuenta regresiva de 5.135 años al pasado y se dividió en 13 unidades de aproximadamente 400 años cada uno. Estas unidades son también llamados Bactunes. Todavía no estamos muy seguros de la finalidad de este calendario, pero sabemos que está relacionada con eventos importantes. Al final de cada Bactún, los mayas realizaban una gran celebración, pero curiosamente, en el 10º Bactún esto no ocurrió. ¿Por qué no lo hicieron? Los mayas posiblemente eran los mejores cronometradores de cualquier civilización de todos los tiempos. ¿Tendrán acaso la pista para descubrir lo que pasó? En la actualidad, pobladores mayas cuentan cómo sus antepasados regresaron a casa. Pero, ¿qué casa? ¿Dónde exactamente? Examinando Tikal, los arqueoastrónomos han encontrado que las 7 pirámides están alineadas con la constelación de las Pléyades, un cúmulo estelar venerado por muchas culturas. ¿Es posible que seres venidos del espacio hayan abducido a gran parte de su población? ¿Y es por eso que se dio la desaparición de este pueblo? Y si es así, ¿los mayas sabían de esto? ¿A dónde fueron o volvieron? Tikal ha sido centro de la investigación arqueológica durante más de un siglo. La destreza de la expresión de sus fascinantes glifos, embalses artificiales que fueron vitales para la supervivencia de la ciudad, construcciones megalíticas en medio de la selva tropical sin la ayuda de herramientas modernas, nos hacen preguntarnos si esta antigua cultura tuvo algún tipo de ayuda de otro mundo. Aún no estamos seguros, pero sin duda Tikal nos sigue dejando misterios sin resolver.
comparando una de sus edificaciones, el Templo del Jaguar, con la pirámide Baksay Changkrong en Angkor, Camboya. ¿Será posible que los mismos arquitectos hayan sido responsables de esto? Y si es así, ¿quiénes eran ellos? Número 2. La Estela C. Una mirada al mundo maya. Tikal contiene parte de la historia maya, pero no es el único yacimiento arqueológico en Guatemala que nos ayudará a comprender de dónde obtuvieron sus conocimientos. Ahora nos trasladamos al sur de Petén, en el departamento de Izabal. Allí se encuentran las ruinas de la antigua ciudad Quiriguá, perteneciente a la antigua civilización. Se cree que su construcción comenzó cerca del 550 después de Cristo. En ellas se pueden apreciar petroglifos de figuras zoomorfas que, según los historiadores, representaban sus deidades: serpientes con brazos de hombres y personas con cabeza de cocodrilo. Pero lo que más sorprende a los científicos es un grupo de grandes rocas erguidas verticalmente de varias toneladas de peso, llamadas estela, que los mayas usaban para grabar hazañas y sus más intrigantes profecías. La más famosa de ellas es conocida como la Estela C, construida durante el reinado de Kaak Tiliu Chan Yopat, quien gobernó del 724 al 785 después de Cristo. El monumento fue conocido como Piedra 6 Ajau y dentro de sus jeroglíficos se describe la consagración del mundo, el orden del cosmos y la tierra, así como las deidades creadoras. Lo más impactante es que tiene registrada una fecha donde los mayas hablan del 13 de agosto del 3114 a.C. como el inicio de un ciclo en el mundo. ¿Cómo los mayas pudieron señalar el origen del mundo? No es difícil sorprenderse de su dominio del cosmos. Tal vez en sus observaciones encontraron pistas que les permitiera colocar una fecha, pero ¿cómo lo hicieron? Sin telescopios o satélites que les ayudaran a conocer la infinidad del espacio. ¿Cómo pudieron descubrirlo de otra manera? Tal vez en un viaje por las estrellas, tal como Pakal el Grande o las Vimanas en el Mahabharata puede que hayan tenido algo que ver. Sin embargo, queda a la duda la exactitud con la que los mayas realizaban sus predicciones, todas de acuerdo a fenómenos celestes, que si bien no se trataba de algo literal, esconde en su presión la posible influencia de estos seres que representaban como mitad humano, mitad animal. ¿De dónde provino el conocimiento astronómico maya? Quizás estos dioses sabios en astronomía y más, ¿se trataban acaso de una raza proveniente de otros mundos? ¿Tú qué crees? Número 3. La Danta, escalera al cielo maya. ¿Qué los llevó a mirar hacia arriba? Como recorrido a la última obra maya de esta recopilación, nos dirigimos al sitio arqueológico El Mirador, ubicado en el departamento de Petén, donde se encuentra una de las mayores joyas arquitectónicas de Mesoamérica, la Gran Pirámide, la Danta. Es tan grande que se cree pudo haber sido una ciudad pequeña debido a su volumen. Supera por mucho a la Gran Pirámide de Keops en Giza, evidenciando un avanzado nivel matemático y astronómico para su ubicación. La pirámide se mantuvo oculta hasta que fue redescubierta a mediados del siglo XX. Su imponente altura, con 3 plataformas, se eleva en medio de la espesa selva y luce como una montaña artificial de 72 metros de alto, de donde nace el sol. ¿Sería este el primer rascacielos maya? Desde siempre, el hombre ha tenido el deseo de tocar el cielo, para estar más cerca de los dioses o parecerse a ellos. Una clara referencia se puede encontrar en los textos antiguos como la Biblia. Todos conocerán la legendaria Torre de Babel, la cual es la primera megaestructura conocida que se cree fue realizada por el hombre. ¿De dónde viene esta inspiración? ¿Querían alcanzar a sus dioses? Algo curioso se deja ver en las muchas formas enigmáticas que adornan sus paredes de piedra. Las representaciones de humanos con seres antropomorfos, con picos de ave. Pero lo que desconcierta a muchos estudiosos es quiénes eran estas deidades mayas.
¿Igualarse o sublevarse a sus dioses? ¿Será acaso este el verdadero anhelo de los hombres? Quizás la civilización representó literalmente a estos seres que descendieron de los cielos y quienes brindaron la protección y conocimientos que necesitaban. La realidad muchas veces supera a la ficción, ¿no crees? Número 4. Misteriosas cabezas en Guatemala. En el departamento de Escuintla, La Democracia, sector de Monte Alto, los arqueólogos han descubierto esculturas humanas de gran proporción y volumen, conocidas como los barrigones. Estas misteriosas esculturas pueden variar en peso y tamaño, llegando a pesar más de 10 toneladas. Los expertos atribuyen su creación a la cultura olmeca, cerca del 1000 a.C., y según la historiadora de arte Julia Guernsey de la Universidad de Texas en Austin, estos barrigones eran esculturas que representaban a los muertos de familias importantes dentro de la antigua sociedad mesoamericana. Algunos historiadores presumen que se trata de esculturas ceremoniales que simbolizaban la decapitación humana, ya que se han encontrado muchas cabezas y esculturas de torsos humanos. Lo que impresionó a la comunidad científica es que recientemente se confirmó que las esculturas contienen en puntos específicos incrustaciones de piedras magnéticas en mejillas y ombligo. La pregunta es, ¿para qué magnetizaban los antiguos olmecas sus esculturas de piedra? ¿Acaso tendría alguna explicación? Como sabemos, en todo el planeta encontramos monolitos tallados, esculturas descomunales y enormes cabezas que están constituidas por cientos de minerales, muchos de los cuales tienen propiedades eléctricas o magnéticas, como el hierro, el níquel o el cobalto. Y también sabemos que podemos almacenar y usar información guardada magnéticamente, por ejemplo en las tarjetas de crédito. ¿No sería entonces descabellado pensar que estas monumentales piezas de piedra que tienen propiedades magnéticas que podemos ver en diferentes partes del mundo puedan tener algún tipo de información almacenada en su estructura que está esperando que lo descifremos? De hecho, el arqueólogo David Sedot, una autoridad en las ruinas de Copán, en Honduras, asegura que es así. Cuéntame, ¿tú qué crees? Algo interesante pasó el 16 de agosto de 1986. Una curiosa fotografía llegó a manos del abogado, filósofo y apasionado por el estudio del fenómeno ovni, Óscar Rafael Padilla. La imagen databa del año 1950 y tenía como título Piedra monolito en el Palmar. En ella se puede apreciar un monolito de aproximadamente 9 metros de altura, clavado en la inmensa selva. Pero, ¿qué hace ahí? De hecho, en Guatemala se han encontrado varias cabezas gigantes de piedra de la cultura olmeca, pero con rasgos similares entre sí. David H. Childers propuso que el monolito encontrado no coincidía regionalmente con nada de la zona, ya que sus rasgos faciales no corresponden a nada hecho por los mayas, nahuatls ni olmecas, y más bien nos recordaría a las cabezas encontradas en la isla de Pascua, en Chile. Sea como fuere, no se podría saber más de ello ni de lo que realmente pasó, ya que no se tiene ningún registro de lo que se vio. Así que a pesar que haya muchos detractores de este último hallazgo, la respuesta queda en la intriga. Número 5. El ovni de Ciudad de Guatemala. Tal vez las antiguas civilizaciones representaban en sus construcciones esculturas y mensajes de un mundo mítico basado en sus religiones, llenas de misterio. Pero, ¿qué pasaría de no ser cierto? Millones de personas en el mundo creen en la existencia de seres de otros mundos que intervinieron en este planeta. La evidencia recopilada desde civilizaciones pasadas es impactante, pero con la invención de las cámaras de video y fotografía, el material ovni para discutir se ha incrementado. A continuación, mostraremos el avistamiento más antiguo de Guatemala en ser grabado en video a color, convirtiéndose en el más impresionante de la época. El fenómeno sucedió una mañana de 1976, cuando el camarógrafo Manuel Juárez y su equipo instalaron sus cámaras para iniciar la grabación de un comercial de autos extranjeros. Lo que Juárez jamás imaginó
fue que, al dar instrucciones para grabar, observaron un objeto brillante de características anómalas, surcando los cielos de la capital. La locación seleccionada para grabar fue la zona 11 de Ciudad de Guatemala y todos los colaboradores, incluso los de la marca de automóviles, contuvieron el aliento durante los segundos que el extraño objeto tomaba velocidad y avanzaba en su recorrido a una velocidad que fue estimada en los 35 a 40 kilómetros por hora, sin producir sombras en el suelo, dejando la duda sobre el material del que estaba hecho. El ovni ascendió a 1000 metros de altura para luego desaparecer de la vista de los presentes. Anonadado por la evidencia, Manuel y su equipo entregaron el material a Canal 3 para que éste lo distribuyese bajo el nombre de El Caso OVNI de Guatemala, obteniendo un análisis realizado por el astrofísico y ufólogo Dr. Allen Hynek, quien aseguró que el movimiento y la luz propia que emitía el objeto correspondía a los de un ovni. El caso fue presentado como genuino frente a la ONU y hasta el día de hoy no ha existido nadie que logre demostrar lo contrario. ¿La negación de los incrédulos es solo el temor a lo desconocido? ¿Tú qué opinas sobre que la vida en la Tierra sea la única existente en la galaxia? Escríbelo en los comentarios. Tengo que recordarte que, si deseas saber más sobre estos temas, puedes unirte a nosotros por tan solo $1 mensual. Es muy sencillo, tan solo vas al botón que dice unirse, colocas tus datos de facturación y listo. No te preocupes por la seguridad de tus datos, ya que Google, dueño de YouTube, se encargará de gestionar este pago. Nosotros no tenemos nada que ver en esa parte, por lo que puedes estar tranquilo y sin miedo, que es totalmente seguro. Felicidades, ahora eres un investigador GS y a disfrutar de tus beneficios. Número 6. Persecuciones de otro mundo. El vuelo 510 de TACA. Observar un ovni no significa necesariamente que se trate del avistamiento de un objeto extraterrestre. Pero, ¿qué pasaría si así lo fuera? Años más tarde de la grabación del ovni de la zona 11, en la misma ciudad de Guatemala, se recibió en el aeropuerto internacional La Aurora una alarmante noticia sobre una luz parpadeante dentro de un tráfico no autorizado. La mayor prueba de este incidente se conserva en la cinta magnetofónica del aeropuerto que registra la comunicación del avión con la torre de control durante todo el trayecto en el que es acechado. Esa noche del 18 de junio de 1997, los técnicos de control del radar se impresionaron al captar el objeto aun cuando no había ningún vuelo programado dentro de esas limitaciones. El vuelo comercial 510 de la aerolínea TACA estaba por despegar con rumbo a Los Ángeles cuando el piloto del Boeing 767 es informado sobre la situación y al llegar a más de 7.500 pies de altura observa que el objeto volador se desplaza cambiando ocasionalmente de rumbo. Nadie en la torre de control, los aviones, ni los técnicos de radar comprendieron qué era aquello que parpadeaba con luz incandescente, pero de algo estuvieron seguros. Se trataba de un objeto sólido que es captado por el radar e interviene con las comunicaciones. El ovni se movía en concordancia con el avión, como si lo hubiese fijado de objetivo, pero los pasajeros del 510 no son informados sobre la situación que está sucediendo para evitar el pánico. Durante más de 150 kilómetros, el objeto volador acompaña al vuelo emitiendo luces frente a ellos. La torre de control no encuentra respuesta sobre el fenómeno y cuando menos lo esperan, en un parpadeo, la luz del objeto desapareció de la vista del piloto y del radar, dejando a todos sin palabras. ¿Puede un objeto creado por el ser humano desaparecer con tal rapidez? Hay muchas cosas que el conocimiento humano no puede explicar, pero eso no significa que no existan. Número 7. La boca del abismo en Guatemala. Las evidencias de que algo que desconocemos habita entre nosotros no solo están fundamentadas en objetos voladores no identificados y luces en el cielo. Existe material terrenal que la comunidad científica no puede abordar en su totalidad y se mantiene en el misterio.
Tal es el caso de un fenómeno sorprendente que ocurrió por primera vez en el año 2007 en el barrio San Antonio, zona 6 de Ciudad de Guatemala, cuando una noche los vecinos del lugar fueron testigos de un temblor con estruendo que culminó en un evento que los tomó por sorpresa. El suelo bajo los pies de la comunidad de La Cuchilla se abrió, dando paso al caos mientras aparecía un cráter profundo con forma circular que arrastró consigo varias propiedades. Lo más tenebroso tiene que ver con la repetición del fenómeno dentro del país en 2 ocasiones más. El siguiente, en el año 2010, con unas dimensiones de 30 metros de profundidad y 20 de diámetro. Y el más excéntrico en 2011, ocurrido bajo la cama de una mujer de 65 años, quien luego de un fuerte sonido y la declaración de sus vecinos cercanos de que en la propiedad habían estado sucediendo sonidos extraños semanas atrás, encontró un orificio de 12 metros de profundidad y de perfecta forma circular. Los ingenieros geofísicos de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, entre ellos David Monterroso, opinan que no se trata de una falla geológica ni de la consecuencia de un terremoto, siendo su única posibilidad la existencia de perforaciones clandestinas a suerte de cuevas que aguardan silenciosas bajo la tierra. Entonces, ¿qué podrá ser responsable de la perforación de estos cilindros en la tierra? ¿Para qué fueron hechas? ¿Qué esconderán esos pozos bajo la tierra? La idea de que fueran pozos petroleros abandonados fue descartada. La comunidad científica explicó que podría tratarse de una depresión natural en consecuencia de las tormentas, lluvias y aguas residuales, por la forma perfecta de las pozas. Pero existe otro dato que llama la atención, pues Guatemala no es el único lugar en donde este fenómeno se presenta. Está el caso de Croacia, donde existen formaciones con las mismas características, al igual que están presentes en China y para mayor sorpresa contienen las mismas estructuras que los cenotes de Yucatán, los cuales eran adorados por la civilización maya, quienes creían que en estos habitaba el dios de la lluvia Chaac, a quien le realizaban ofrendas para conseguir sus favores y sabiduría. Estos cenotes también poseen una alineación solar que influyó en la construcción de sus edificaciones, convirtiéndolos en una zona fundamental para sus decisiones. ¿Qué pasaría si más allá de ser un fenómeno natural, los agujeros perfectos tienen una relación cósmica y ocultan dentro de su profundidad secretos que no han sido descubiertos? ¿Qué sabían los mayas sobre estas formaciones que nosotros ignoramos? No hay que olvidar que lo que hoy conocemos como ciencia en algún momento fue tomado como algo imposible y que no concordaba con la realidad. La posibilidad de que el hombre viajara a la luna, el conocimiento sobre otras galaxias. ¿Será la vida extraterrestre una idea hoy tomada como descabellada y mañana como realidad? Saca tus propias conclusiones. Número 8. La misteriosa fotografía de 2013. Viajando al suroeste del país, aproximadamente a 100 kilómetros de la ciudad donde se desarrolló el caso anterior, en 2013 ocurrió un avistamiento que nos hace recordar al caso Yungay de Perú en 1967, del cual hablamos en otro video, donde la evidencia mostrada se trataba de las famosas naves con forma de platillo. ¿Quiénes pilotan este tipo de naves que durante siglos han sido avistadas en el firmamento? ¿Serán estos mismos objetos los responsables de las luces misteriosas observadas en la noche en muchos de los casos ya tratados? Guatemala fue parte de un avistamiento de este tipo en septiembre de 2013, en las cercanías de la iglesia Nuestra Señora del Carmen, Jalapa, donde fue inmortalizado en una fotografía lo conocido como un platillo volador bastante nítido. La misma fue realizada con un celular BlackBerry mientras varios vecinos observaban con asombro el objeto que se desplazaba por el firmamento sin hacer ruido alguno. El material fue recibido y analizado por el GEOP de Guatemala, donde el licenciado José Cabría sometió la imagen a un análisis de textura, volumen, reborde y píxeles que indicaron que la misma no había sido alterada de ninguna manera, por lo que se le considera auténtica y un verdadero misterio para los testigos oculares. ¿Realidad o ficción?
Te leemos en los comentarios. Número 9. Aterrizaje ovni en Nacahuil. La recopilación de evidencia ovni es cada vez más abundante en la última década y un video que salió a la luz en 2020 causó mayor sorpresa que la fotografía de Jalapa, ya que al tener lugar 7 años después, permitió que las imágenes contaran con mayor nitidez debido al avance tecnológico. El evento ocurrió en septiembre, cuando cerca del cerro Nacahuil, un hombre presenció el descenso de unas fuertes luces que se movían en sincronía. Al observar las dos esferas, el hombre quedó en un estado de shock, pero reaccionó a tiempo para grabar el intrigante suceso. Los dos círculos perfectos de brillante luz maniobraron en dirección a una red eléctrica. ¿Era acaso su objetivo la energía que corría por la torre de alta tensión? Quizás. Pero el misterio se profundiza cuando, al estar más próximas a su objetivo, la intensidad de las luces incrementa, como si se tratase de una recarga de energía. A pesar de su tamaño, no se registra en la grabación el sonido que cualquier aeronave humana posee. Al contrario, se escucha el compás de un golpeteo suave que interrumpe el silencio de la noche. El video fue dado a la luz por el Skywatcher Carlos Clemente, quien expone, según la declaración del testigo, que en la zona no es posible el descenso de un helicóptero ni de otra aeronave conocida, pues los árboles no lo permiten. Finalmente, en la grabación, las luces aumentan de manera dramática y descienden en la zona de la vegetación hasta desaparecer, dejando atónito al testigo. ¿Qué tipo de nave desconocida por el hombre se mantiene suspendida en el aire sin causar ruido? ¿Se trata acaso de una tecnología fuera de este mundo? ¿Sobre qué creer? Lo dejamos en tus manos. Número 10. El ovni de Río Bravo. No podíamos dejar de mencionar uno de los avistamientos recientes ocurridos en Río Bravo, Guatemala. En 2021, se observó en el cielo lo que se presentaba como una figura alargada y brillante que logró ser captada en video. Sobre la grabación, el escritor y cazador ovni Scott C. Wyden reveló para UFO Sighting Daily que este tipo de fenómenos han sido avistados en la Luna a través de las cámaras de la NASA, donde se presentan objetos extraterrestres que están hechos de un material reflectante que impide el detalle exacto de su estructura. Los investigadores del fenómeno ovni especulan que este avistamiento, junto con otros en la zona, da evidencias sobre la posible existencia de una clase de energía en la zona, frente a la costa centroamericana. Además, Wyden expresó en su blog que la aparición de este tipo de naves, también avistadas fuera del planeta, tienen algún tipo de conexión con los volcanes en la zona. La evidencia mostrada nos genera más incógnitas que respuestas. ¿Estaban los mayas emparentados con seres de otros planetas? ¿Qué habitará bajo el suelo del país centroamericano? Guatemala es uno de los países latinoamericanos con más misterios sin resolver que la ciencia no ha podido explicar. Si te gustó el video y quieres conocer el resto de casos interesantes en Guatemala, escríbelo en los comentarios y síguenos para que no te pierdas ningún video nuevo en esta serie especial que estamos haciendo por países.